Amén. ¿Cuántos le dan la gloria a Jesús, a nuestro Señor y Salvador? Amén. ¿Qué haríamos sin Él? ¿Qué haríamos sin Jesús, nuestro Señor amado? Gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias porque tú, Señor, tú un día nos llamaste, Señor. Tú un día golpeaste a las puertas de nuestro corazón. Aleluya. Y damos gloria, honra y honor al Padre, al Espíritu Santo, porque se lo abrimos. Porque abrimos nuestro corazón a ti, Señor. Bendito Dios. Y esto para ti, Señor amado, es una gran victoria. Bendito Dios. Hoy te pido, Señor, que se cumpla tu propósito, Señor. Porque, Señor, hemos sido llamados. Hemos sido, Señor amado, aleluya, llamados a cumplir un propósito aquí en la tierra. Y este mundo, Señor, nos necesita. Este mundo necesita, Señor amado, que se lleve a cabo, Señor, todo lo que tú, Señor, nos has dado. Bendito Dios. Porque este mundo, Señor, está dormido, Señor. Este mundo, Señor, está ebrio. Y nosotros, Señor, somos la sal, somos la luz. Y por eso, bendito Dios, sabemos, Señor, que hay una responsabilidad sobre nuestras vidas, Señor. Pero estamos contentos y gozosos porque tú vas delante de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque lo que nosotros somos incapaces, tú eres capaz. Gracias porque lo que nosotros no podemos alcanzar o nos parece imposible, estás ahí, Señor, para hacer la obra completa. Bendito Dios. Pero tú necesitas, Señor amado, que tu pueblo te crea. Tú necesitas que tu pueblo, Señor amado, esté atento. Aleluya. Por eso, Señor, te damos gracias. Glorifícate o sigue glorificándote, Señor, en esta mañana. Porque tú estás aquí, Señor. Tú llenas nuestro corazón. Tú llenas nuestro vacío, Señor. Tú nos das paz en medio de la tormenta. Gracias. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para nuestro Señor. En el nombre de Jesús y decimos amén. Si lo crees, tienes que decir amén. Bendito Dios. Gracias, Jesús. Santo, poderoso. Hoy, Dios mediante, quiero hablar de un tema. Ustedes saben que cuando yo hablo normalmente de algo es porque yo lo he vivido o lo he experimentado, y en estas semanas es lo que viví, lo que experimenté. Amén. Con el Señor. Bendito Dios. Ustedes saben que todo nos ayuda para bien si nosotros amamos a Dios. Si nosotros amamos a Jesús, aleluya, todo nos ayuda para bien. Amén. Y les pido que abramos la palabra de Dios. Aleluya. En primera de Tesalonicenses 5:6. Amén. Perdón. No, sí, 5:6, sí. 5:6, exacto. Amén. Si lo tenemos, leemos, dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos
y seamos sobrios. Amén. Lo volvemos a leer, dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. Bendito Dios. Luego seguiremos leyendo. Ahora nos paramos aquí. Bendito Dios. Porque yo estaba meditando con el Señor, orándole, leyendo su palabra. Bendito Dios. Y me di cuenta de algo en estos días. Ustedes, iglesia, ¿ustedes creen que estamos en el tiempo del fin? Hago una pregunta. A ver, levanten la mano los que creen que estamos en el tiempo del fin. O en los últimos tiempos. Quiero confirmación porque la Biblia dice, si lo confirmamos entre unos cuantos es que realmente vamos hacia lo cierto. Amén, porque el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Amén. Bendito Dios. Sí, yo creo que yo también lo creo. Amén. Bendito Dios. Porque hermanos, mirando las noticias, hablando con otros hermanos, o viendo, ¿no?, cómo realmente está el mundo en sí. Es tremendo. La condición del mundo, como yo lo veía de esta manera, ¿no?, a través de la palabra de Dios. Yo veía realmente el mundo, como dice su palabra, está dormido y ebrio. ¿Y por qué? ¿Por qué digo eso? Hermanos, ebrio, ¿saben qué significa ebrio? Porque bueno, ebrio sabemos que es cuando nosotros o uno toma alcohol y más de lo que debe tomar, pues está en un estado ebrio. Y ebrio significa tener alteradas temporalmente las capacidades físicas y mentales. Amén. Y como dice la palabra, el mundo está dormido y ebrio, y sinceramente es así. Tiene alterada la mente. Está en un estado que creo que no sabe para dónde ir. Bendito Dios. Cuando nosotros vemos la condición del mundo, hermanos, si nosotros pensamos un poco y vemos que políticos y personas con ideologías fuera de la lógica humana. Amén. Es decir, yo estaba meditando y pensando cómo estaba el mundo y es tremendo. Porque están enseñando, porque realmente los políticos están hablando de cosas que no tienen lógica humana. Hermanos, es como si estuvieran en estado de embriagadez. Tienen alterada la mente. Amén. El mundo, sinceramente, hoy en día está así. Hacen creer una paz y un amor falso. Amén. ¿Cuántas veces vemos que salen por la noticia los políticos que como paz y amor? No a las guerras, que en eso tienen razón, pero vayamos al punto de las cosas, no a las armas. Liberalidad para todos. Amén. Que en principio parecen bases buenas, pero están embriagados. Hermanos, niños, quieren imponer que niños con 5 y 6 años que tengan el derecho de elegir lo que ellos creen que son, sin
que sus padres puedan decir o puedan enseñarle lo que realmente es lo correcto. ¿Qué es eso? ¿Qué es pensar de esa manera? Bendito Dios. Hermanos, niños que pueden denunciar a sus padres. Que yo no digo que todos los padres, porque sabemos el punto de la maldad, de la humanidad y en el punto donde estamos, pero niños con derecho a poder denunciar a sus padres cuando hacen algo que no les guste. O de vez en cuando se saquen el zapato y le den porque, hermanos, a veces es necesario. En cambio, el mundo y los políticos dicen, no, esto no puede ser. Y si un niño va a denunciar a su padre, hermanos, ¿cómo ve Dios la familia? ¿Qué son los padres? Los niños tienen que honrar. El mundo, sinceramente, está enseñando lo contrario y parece una falsa paz. No, parece paz, parece que hacen lo correcto, pero realmente es una falsa paz. El enemigo está orando y desde hace años y años, pero estamos en un punto donde, hermanos, están ebrios. Ebrios. Bendito Dios. Todo lo hemos escuchado, hermanos. Abortos. Abortos de niños. Y digo niños de 6 años porque de 6 meses, ¿cuántos han nacido con 6 meses? Muchos. Hoy en día los pueden abortar. Y luego dicen no a las guerras y sí vamos a matar a niños porque realmente es así. Bendito Dios, santo, poderoso. Hermanos, seres humanos que no saben lo que son. No saben si son hombres, no saben si son mujeres. Muchos se identifican como animales, muchos como vegetales. No sé, unas cosas que es impresionante. Amén. Bendito Dios. Es decir, que el ser humano es como que salió del estado normal donde debe de estar y está en un estado que tiene la mente alterada. Bendito Dios, santo, poderoso. Hermanos, ¿y Dios cómo ve todas estas cosas? ¿Cómo ve todo eso? Bendito Rey. ¿Y saben qué pasa? ¿Por qué empecé con esta palabra por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos? Hermanos, velar es estar atentos. Amén. Bendito Dios. Velar es estar atentos. Y la palabra dice, y seamos sobrios. Es decir, estemos en un estado de estar sobrios. Amén. Bendito Dios. ¿Por qué lo digo? Y no lo digo por nadie, lo digo por mí. Amén. Porque sinceramente, todo lo que pasó en estas semanas con la guerra de Ucrania, es como que, claro, yo les digo la verdad, a mí no me lo esperaba. No me lo esperaba, sinceramente, porque lo que se está hablando en el mundo, lo que hablan los políticos, lo que nos hacen creer, hermanos, esto nos afecta. En serio nos afecta. Y saben que yo me sorprendí tanto porque yo digo, ¿cómo puede ser que en el tiempo donde ahora vivimos, en estos tiempos, cómo puede ser que alguien saque armas y empiece una guerra? Yo no sé si se les pasó a ustedes por la cabeza, pero yo sí, a mí me sorprendió. De verdad, a mí me dicen hace un mes que habría una guerra en Europa y sinceramente yo no me lo hubiese creído.
¿Por qué? Porque como que el mundo, los políticos, lo que escuchamos es como que nos dieron una, como una esperanza, ¿no? De que esto no podía ocurrir, de que esto ya pasó, esto era tiempos atrás, hoy en día esto es impensable. Yo no sé si ustedes, capaz que soy yo solo, pero sinceramente a mí me costó asimilar que esto estaba pasando aquí en Europa. Y yo, hermanos, escuché, ¿no? Estaba escuchando, por ejemplo, cuando voy con la furgoneta y tal, de un lado para otro, pues a veces pongo la radio. Hermanos, y escuché una entrevista que les hacían a unos jóvenes de un colegio y, y claro, y ellos decían, sinceramente, porque ellos son los que viven en primera persona todo lo que hay en el mundo. Es decir, toda esta liberalidad que hoy en día se enseña. Amén. Bendito Dios. Y ellos decían que para ellos eso era impensable. Ellos decían, así como yo veía que ellos hablaban, es como que decían, pero ¿en qué hasta ahora, en qué vivíamos? Y ahora es como que el mundo se da cuenta realmente de la realidad. Porque hermanos, les enseñan a vivir dentro de una burbuja. Bendito Dios. Esos jóvenes decían, esto nunca yo me lo hubiese imaginado. Y muchos decían, pues ahora veo posible la Tercera Guerra Mundial. Ellos decían, ahora lo puedo ver posible. Porque hermanos, ya vemos de un día para otro, todo puede cambiar. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros vivimos aquí en la tierra y escuchamos todo lo que se está hablando del mundo y nosotros entramos dentro como esta burbuja del mundo, nosotros hermanos es como que caminamos con ellos. Bendito Dios. Por eso el Señor en su palabra dice, la iglesia no se duerma, sino que esté atenta. Amén. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, la que nos revela la verdad y de los acontecimientos es la palabra de Dios. Amén. Bendito Rey, Santo, Poderoso. Y para que veamos el estado de embriaguez del mundo y que cuando Jesús dijo los falsos profetas, hermanos, se refería a todo lo que está pasando en el mundo. Miren, les cuento otra cosa que vi, una entrevista a una mujer por la calle y de repente el título de esa entrevista o de ese vídeo, que no es muy largo, cortito, decía como era esta mujer o la solución de esta mujer para parar el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y claro, tú ves ese título y tú dices, bueno, yo como que me llamó la atención y digo, voy a escuchar a ver qué dice. Y de repente empieza el vídeo y la mujer empieza así, dice, bueno, ya puedo hablar. Y dice, sí. Y ella dice, bueno, yo tengo la solución para que todo esto termine. Y le decían, sí, ¿y cuál sería la solución? Y ella dijo estas palabras, dijo, el mundo necesita ser vegano. Así, el mundo necesita ser vegano. Y yo pensé, ¿en serio me haces perder ese tiempo para escuchar esto? Pero me llamó tanto la atención que digo, voy a seguir porque no puedo parar de escucharla a ver qué es lo que dice. Y ella dijo, porque dice, el ser humano cuando come carne, dice que hay unas, bueno, esos bichitos, no esas bacterias,
Dice que se producen en la carne y nos entran en el cuerpo, y esto hace que la maldad del hombre se intensifique. En cambio, los veganos, si dejamos de comer carne y comemos vegetales, estamos limpios por dentro y esas bacterias ya no están y el ser humano entra en un estado de paz. Y esto es la solución para que el mundo tenga paz. Así lo decía, pero totalmente convencida y en serio. Y yo creo que muchos lo creen. Y yo creo que hay una religión de eso. Amén. La nueva era es así. Y esto es, hermanos, es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, en estos últimos tiempos vendrán muchos falsos profetas y declararán que si hacen esto y aquello habrá paz y que esto es lo que necesita el mundo. Amén. Bendito Dios. Pero nosotros estamos seguros porque sabemos en quién creemos y sabemos cuál es la solución para que para que realmente el mundo tenga salvación. Amén. Pero estoy compartiendo todo esto para que veamos el estado de embriaguez del mundo. Hermanos, por eso la palabra nos dice, ustedes velen, estén atentos y estén en estado sobrio. Bendito Dios, santo, poderoso. Velar, como he dicho antes, velemos es estar atentos. ¿Cómo estamos atentos, hermanos? Conociendo la palabra de Dios, orando, teniendo comunión con el Señor. En vez de tener tanto comunión con el mundo, tengamos comunión con el Señor, con su palabra. Y luego también, hermanos, tranquilos, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos avisa de todas estas cosas. Amén. Y hermanos, nosotros a veces cuando nosotros vamos a veces con la rueda del mundo, pensando a veces como los que piensan el mundo, de que esto no puede ser, esto es imposible. Hermanos, viene la palabra que compartí el domingo pasado, poquita, en Mateo 24:6. Busquemos Mateo 24:6. Amén. Y Jesús dijo lo siguiente: y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. Bendito Dios. El mundo decía que era prácticamente imposible que estas cosas acontecieran, pero la palabra nos dice lo contrario. Y aunque parezca que no tiene que pasar nada, en un momento vemos que todo puede girar. En un momento, hermanos, velemos, estemos atentos. Mientras el mundo decía es imposible, y a mí sinceramente me impactó cuando pasó, me impactó, pero su palabra dice lo contrario. Jesús dijo, es necesario que esto acontezca. Hermanos, ¿estoy a favor de la guerra? No, que va, al contrario. Pero Jesús dijo, es necesario que esto acontezca. ¿Y saben qué? En esa entrevista con los jóvenes, hermanos, vi que los jóvenes empezaban a darse cuenta de que no es como les explican en el gobierno, en los colegios. Porque les dicen, tú eres un ser humano y tú puedes hacer lo que tú quieras. Lo que haya en tu corazón y lo que sientas, esto hazlo. Bendito Rey. Pero ahora se dieron cuenta de que si viene un ejército y aquí se desata una guerra, hermanos,
el ser humano va a tener que recapacitar. Y escúchenme, la palabra dice, Jesús dijo que estas cosas son necesarias. Estas cosas son necesarias, pero tenemos a Jesús con nosotros. Esto es nuestro consuelo. Jesús dijo, mirad, vosotros no os turbéis, pero estad atentos, velad, ested sobrios, escudriñad mi palabra, está conmigo. Bendito Dios, santo, poderoso. Más adelante en Mateos, Jesús habla de que nosotros tenemos que aprender de la higuera. Amén. Dice, cuando ustedes vean que la higuera empiezan a brotar, o cuando ustedes ven, que la higuera empiezan a brotar, brotes verdes y empiezan a salir las hojitas, ustedes conocen y saben que el verano está cerca. Amén. Así será en los últimos tiempos. Es decir, que la iglesia se va a dar cuenta de lo que pasará en los últimos tiempos. Amén. ¿Y saben qué? Hermanos, nosotros debemos aprovechar ese tiempo porque en el mundo van a tener tormento. Ellos se van a dar cuenta, van a tener temor. Hermanos, estamos saliendo de una pandemia, cosa que nos extrañó tanto a todos. De un día para otro el mundo se para. Salimos de la pandemia y una guerra que se podría desatar, la Tercera Guerra Mundial, solamente estamos a una bomba. Y ahora escuché que en Rusia, como que, no sé si es verdad o no, porque también las noticias hay que ir con mucho cuidado, pero que estallaron 2 bombas ahora en Rusia, que no saben ahora qué pasó ahí. Que de un día para otro, ¿quién hubiese pensado? Yo hace 2 semanas o 3 semanas, nunca hubiese pensado que esto podría acontecer aquí. Y hoy lo estamos viviendo, está ocurriendo. Amén. Bendito Dios. Por eso Jesús dijo, cuando ustedes ven la higuera, saben que el verano se acerca. Así será en los últimos tiempos, cuando ustedes empiecen a ver todas estas cosas, sabréis que empieza a venir el fin de los tiempos. Amén. Bendito Dios. Hay algo muy interesante en Primera de Tesalonicenses 5, que es, mira, leemos del 5 para adelante. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como, ¿cómo vendrá el Señor? Como ladrón en la noche, dice. Es decir, Jesús mismo dijo, el único que sabe el día del fin de los tiempos es el Padre, ni los ángeles lo saben. Pero sí que el Señor dijo, vendrá como ladrón en la noche. Amén. Pero si seguimos leyendo, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre quién, sobre ellos. Destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Dice, ¿sobre quién? Sobre ellos. Es decir, una de las señales es que Jerusalén, Israel tiene que tener, es decir, que tienen que ir a por ella. Amén. Bendito Dios. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Mire, escuchen esto, Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, a nosotros no nos tiene que sorprender. Amén. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Dice que
vendrá como ladrón en la noche, pero hermanos, nosotros somos del día. Dice, nosotros somos hijos, amén, hijos del día, hijos de la luz. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, que nosotros estaremos preparados para esos tiempos. El ladrón vendrá en la noche, pero nosotros somos hijos del día. Hermanos, nosotros estaremos preparados, pero velemos. Estemos atentos. ¿Por qué? Porque, hermanos, en ese tiempo es bueno aprovechar para predicar el evangelio. Hay muchos que están atormentados. Hay muchos que lo pasarán mal. Y será una gran oportunidad para dar a conocer las buenas noticias. Amén. Porque el mundo tiene terror. Muchos tienen terror. Yo estoy escuchando cosas que nunca me había imaginado. ¿Por qué? Porque las mentes, hermanos, las mentes están ebrias. En serio, están en un estado que no saben para dónde ir. Santo poderoso, están dormidos. Dice, por tanto, no durmamos, que es lo que hemos leído al principio, como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios. Amén. Bendito Dios. Nosotros que somos del día, seamos sobrios. Hermanos, si nosotros estamos velando, escudriñando la palabra de Dios con el Señor, refugiados en el Señor, hermanos, nosotros nos daremos cuenta de las cosas. Un ejemplo es el ejemplo de Noé. Noé escuchó a Dios. Noé le creyó. Noé empezó a construir el arca y todo el mundo se reía de él. Decían, este está loco. Un arca, ¿por qué un arca y tan grande? Pero Noé había escuchado la voz de Dios. Noé había prestado atención a la higuera. La higuera empezaba a brotar brotes verdes. Él estaba preparado. Y cuando vino el diluvio, él estaba en la luz. Él fue un hijo de la luz. Pero el ladrón, cuando vino de noche, a los que están dormidos, los pilla por sorpresa. Amén. Y a nosotros no nos va a pasar. Pero hermanos, debemos estar atentos. Debemos conocer los tiempos. Debemos estar preparados. Debemos aprovechar ese tiempo y hacer lo que es correcto. Amén. Miren, sigue diciendo, pero en el 8, versículo 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. ¿Cómo somos sobrios? Vistiéndonos con la coraza de fe y de amor. Es decir, poniéndonos la coraza de confianza. Confiados en el Señor y desprendiendo amor, que es lo que necesita este mundo. Amándonos los unos a los otros. Amando a esas personas que están dormidas. Orando para que el Señor las despierte. Bendito Dios. Y con la esperanza de la salvación como yelmo. Hermanos, es tiempo de ponerse el yelmo. El yelmo es como una armadura, bueno, es un elemento de la armadura para proteger la mente. ¿Qué dice la palabra? Pónganse el yelmo de la salvación. ¿Qué quiere decir eso? Miren, nos está hablando de fe y esperanza. Y luego nos habla
de ponernos el yelmo de la salvación. Eso, hermanos, quiere decir que nosotros debemos estar confiados en que el Señor está con nosotros y que tenemos la salvación del Señor. Si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, lo hayas confesado con tu boca, con tu corazón, y confías en Él y te pones el yelmo de la salvación, es: yo sé que tengo la salvación porque entregué mi vida a Cristo. En esos tiempos será esencial, bendito Dios, saber que somos salvos, que cuando Cristo venga nos iremos con Él, que si dejamos ya esta tierra, que nuestra salvación está en Cristo. Por eso el yelmo, el enemigo ataca mucho la mente, poniendo el temor de: ¿y si no eres salvo? Esos dardos del enemigo. ¿Y si no estás preparado? Bendito Dios. Pero debemos estar confiados de que tenemos la salvación en Cristo Jesús. Bendito Dios, santo, poderoso. Porque no nos ha puesto Dios para ira. No nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí velar y dormir, la traducción significa otra cosa, porque, hermanos, antes del capítulo 5, Pablo les estaba enseñando a los tesalonicenses que ellos se ve que estaban pasando por un problema de que algún familiar o alguien cercano murió y ellos tenían como ese miedo de que ha muerto, ¿qué pasará? Y Pablo les enseñaba: tranquilos, cuando Cristo venga ellos van a resucitar. Y los que estén ahí también se irán con Jesús. Y les estaba enseñando estas cosas y les dijo: por tanto, ya sea los que estemos vivos o ya sea los que ya hayan partido de la tierra, viviremos juntamente con Él. Así que tranquilos, hermanos, tranquilos, tenemos la salvación. Hermanos, tranquilos, el Señor está con nosotros. Hermanos, aprovechemos para dar las buenas nuevas. Ellos sí que lo necesitan. Bendito Dios, pero nos tenemos que mantener atentos a los tiempos para poder actuar conforme a la voluntad de Dios, para poder ser sal en medio de este mundo, para poder ser luz en medio de las tinieblas. Somos hijos del día y el mundo está viviendo en la noche, en las tinieblas. Amén. Bendito Dios. Y en el 11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Nos tenemos que animar, nos tenemos que edificar los unos con los otros, que es lo que estamos haciendo. Amén. Y cuando vemos que nos arrastramos un poco con las cosas del mundo, pues ahí está la palabra de Dios para despertarnos y decir: estemos atentos. Amén. Estemos atentos. Pero tranquilos, hermanos. Tranquilos. El Señor lo tiene todo bajo control. Por eso estemos creyendo. La palabra dice: ¿qué es estar sobrio? Es tener fe. Creerle a Jesús. Obrar en amor. Y estar seguros de que la salvación la tenemos por Cristo. Bendito Dios. Y no dejemos entrar al enemigo. Bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. En Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, poneos erguidos. Amén. Levantad las cabezas, porque vuestra redención está cerca. Nuestra victoria está cerca.
Hermano, no nos agachemos, no nos dejemos arrastrar por el mundo. Aleluya, con todo lo que está pasando, porque nos angustiamos y nos atormentamos, pero si nosotros estamos aferrados en Cristo y en su palabra, nosotros vamos a entender en los tiempos en los cuales estamos. Y la palabra te dice, hey, animaos los unos a los otros, erguid vuestros cuerpos, levantad vuestras cabezas. Vuestra victoria está cerca, vuestra redención, porque la victoria la tenemos. La obra completa está cerca. Bendito Dios. Estar con Jesús tiene que ser nuestra meta. Bendito Dios. Allí se terminó todo el sufrimiento. Y ahí estaremos con Cristo. Aleluya. Santo, poderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Y ya voy terminando. Y en Mateo, seguimos en Mateo 24:9 y con eso terminamos. Bueno, ahí cuando Jesús dijo que oiremos de guerras, de rumores de guerras, que no nos turbemos. Cuando habla más adelante dice que es posible que la iglesia tenga persecución. Amén. Yo me acuerdo que cuando el pastor Porfirio, cuando hablaba con él, antes de que él partiera, él es como que se abrió el corazón, nunca lo había escuchado así, y hasta lloraba. Y él me dijo, Sebastián, yo no sé si todos lo pasaremos, pero puede ser que tengamos persecución por amor a Cristo. Puede ser. Y él dice, pero lo que yo tengo claro es que nunca voy a negar a Cristo. Nunca. Nunca. Bendito Dios. Él dice, a lo mejor van a venir y no nos van a dejar predicar. Pero él me dijo, nunca dejes de hacerlo. Pase lo que pase. Nunca niegues a Jesús. Bendito Rey. Y hermanos, ¿por qué debemos estar velando? Porque hermanos, si viniera una persecución y nosotros estamos en Cristo, nada nos puede frenar. Si nosotros somos conscientes de que Jesús está con nosotros. Miren, Pedro, tenemos la historia de Pedro, que Pedro le dijo con todas sus fuerzas, Jesús, yo nunca te voy a negar. Y Jesús se giró y le dijo, Pedro, me vas a negar 3 veces. Y él dijo, no, esto nunca ocurra. Jamás. Y cuando Pedro vivió ese momento en que se llevaban a Jesús, es verdad que estuvo en un momento difícil. Él ahí no estuvo fortalecido por toda la situación en la que vivía. Estaba angustiado. Y cuando le preguntaron, tú ibas con Jesús. Y él lo primero que le salió es, no, yo no. Ni lo conozco, no lo conozco. Amén. ¿Pero por qué? Hermanos, por el tiempo en el que él vivió en ese momento, estaba débil. Bendito Dios. Pero el Señor lo miró con ojos de amor. No lo condenó.
lo miro con ojos de amor, pero hermanos, ¿qué nos enseña? Que nosotros debemos estar atentos, atentos en los tiempos, preparados para servir al Señor. Amén. Bendito Dios. Y luego tenemos el ejemplo de Esteban, que lo mataron. Pero ¿qué dice? Que estaba en un estado que yo creo que ni las piedras sentía. ¿Por qué? Porque Jesús mismo estaba con él. Y esto es lo que nos va a pasar. Jesús nos da una valentía. Jesús está con nosotros. Bendito Dios. Aleluya. Y podremos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Pero eso sí, hermanos, estemos velando. Estemos velando. Estemos atentos. Estemos orándole al Señor. Estemos escudriñando su palabra. Aleluya. Entendamos lo que somos y lo que tenemos en Cristo. Entendamos cuando nosotros leemos la palabra y la palabra nos dice, hey, el Espíritu Santo está contigo, el Consolador, el que te da las fuerzas, el que te va a dar lo que tienes que hablar. Hermanos, si se te revela la palabra en el corazón, el mismo Espíritu te la revela. Hermanos, esto es velar. Estar en comunión con el Señor. No dejarnos arrastrar por las cosas del mundo, sino que estemos firmes en el Señor y en su palabra. Bendito Dios. Y así, hermanos, vamos a cumplir su ministerio. Vamos a cumplir el ministerio que Dios nos ha llamado a cumplir. Jesús venció en la cruz. Por eso Él sufrió tanto. Por eso Él, aleluya, sufrió lo máximo que el ser humano puede sufrir como persona, como ser humano. Aleluya. Para que nosotros podamos tener la victoria en toda situación y en todo momento. Aleluya. Gracias, Señor. Te damos gracias. Te damos toda la honra, te damos toda la gloria, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú, Padre Santo, preparaste el camino. Tú, Señor amado, abriste, Señor amado, el mar para que nosotros pudiéramos, Señor, atravesar. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú, Señor amado, nos guardas. Gracias porque tu misericordia es sin fin. Si nosotros si permanecemos en ti, Señor, Señor, tendremos la victoria. Por eso, Padre Santo, que nuestros corazones no desfallezcan, Señor. Que nuestros corazones, Señor, no se turben. Aleluya. Que estemos firmes, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Toda la honra, toda la alabanza y todo el honor es para ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.